Cordial saludo, estimada tutora Nancy Cabeza Urbano. Estamos reunidas en esta cuarta y última actividad presentada y solicitada por la guía de actividades para dar respuesta a las preguntas que hemos planteado para solución de esta problemática presentada en el mercado de Basurto, que son los desechos de alimentos que son mal utilizados y desechados de una mala manera. Por lo tanto, vamos a darle respuesta a estas preguntas con la compañera Elizabeth Julio Ochoa, Ari, la compañera Ari, y mi persona Marianela Camargo. Entonces, para la primera pregunta, se establecería cuáles son las principales causas del alto nivel de desperdicio alimentario en el mercado de Basurto de Cartagena. Bueno, listo. Yo quisiera opinar un poco respecto a eso porque, por decirlo así, fui una de las personas que tuvo el privilegio y la oportunidad de estar presente al momento de abordar este dilema prosocial sobre el desperdicio de alimentos en el mercado de Basurto. Y pues respecto a la pregunta, eh, cabe mencionar que el alto índice del desperdicio se debe principalmente al deficiente manejo post cosecha y transporte de los alimentos, ya que esos alimentos llegan golpeados, deteriorados o en malas condiciones al punto de venta, lo que ocasiona altos índices de desperdicios de alimentos, ya que las personas no le dan Mm, una segunda oportunidad a esos alimentos, sino que lo desechan. Entonces considero que eso es uno, por decirlo así, de una de las causas principales del alto nivel de desperdicio alimentario en el mercado de basura. No sé qué opinan Muy mis bien, otras compañeras. compañera Ari. Respecto a lo que comentó la compañera, también están las altas temperaturas y humedad propias del mercado, que esto acelera el deterioro de las frutas, que pues hacen que se dañen pues más rápido lo que son las verduras y las carnes. También están los sobrestock y compras sin manipulación, que genera excedentes difíciles de vender antes de su composición. No sé si la compañera. Sí, otro de los puntos que también podríamos mencionar es la preferencia del consumidor por productos estéticamente perfectos. Por lo general vemos personas que escogen los productos y van dejando de lado los que ven un poquito golpeaditos o con diferente color, olor, de pronto que ya estén contaminados, y no se le da el debido proceso o manipulación de desechos para estos alimentos que podrían ser utilizados para un compostaje, por ejemplo, o de otra manera. Entonces, vemos que se podrían plantear algunas mm, actividades diferentes para que estas causas puedan variar. Vamos con la segunda pregunta que sería, ¿de qué manera la falta de canales formales de recuperación y distribución de alimentos afecta el entorno ambiental y sanitario en el mercado de basura por esta problemática prosocial? La ausencia de mecanismos organizados para rescatar alimentos aprovechables tiene como consecuencia mayor cantidad de residuos orgánicos abandonados en pasillos, patios y zonas de carga, generalmente generando olores fétidos, lisivios y contaminación del suelo. Mayor cantidad de residuos orgánicos, procesos de descomposición, pues acelera la descomposición de los alimentos que liberan gases como metano y graban la contaminación del aire. Interesante punto de vista, compañera. Respecto al punto clave que me llamó mucho la atención es en la infraestructura, en el sentido de que hay una ausencia o existe una ausencia de infraestructura adecuada en el mercado de basurto, infraestructura adecuada como cuartos fríos, bodegas ventiladas y superficies higiénicas, que es lo importante también, la, el higiene
que se le da a estos productos, a veces, por decirlo así, impide una conservación óptima de los alimentos y en este sentido acelera su descomposición, porque si los alimentos no son tratados de manera higiénica y bajo las condiciones óptimas, el proceso de descomposición se acelera de manera significativa. Entonces, también me parece importante hablar sobre el tema de la ausencia de infraestructura en el mercado de basurto, ya que se ve demasiado desorden y como decía la compañera Marianela, ahora las personas no les gusta coger aquellos alimentos que se ven en un mal estado o que no tienen un buen aspecto o que no tienen un buen olor. Y eso se debe también a la falta, por decirlo así, del proceso. O sea, no se lleva su debido proceso en el sentido de que los alimentos o productos tienen que estar en óptimas condiciones y en un lugar óptimo, que en este caso no hay infraestructura en el mercado. Puedo comentar también, apuntando, sumando a esta participación, la acumulación de residuos sin clasificación que dificulta su gestión y aumenta el volumen que termina en relleno sanitario. Por lo general, si nosotros no clasificamos lo que está bien, lo que está mal, o cómo lo podemos hacer, siempre va a ir a un lugar no adecuado. Pero vamos a avanzar a la tercera pregunta, que es, ¿qué impacto tiene el manejo inadecuado de productos perecederos en la proliferación de vectores y en la salubridad del entorno del mercado de basurto, que lo vemos muy contaminado? Bueno, compañera, respecto a ese tema me gustaría agregar que Cartagena es un lugar en donde es una costa, por decirlo así, el clima es bastante tropical entre húmedo y seco, entonces las altas temperaturas y los niveles de humedad del mercado aceleran el deterioro de los productos alimenticios, en este caso las frutas, las verduras y las carnes. Eso generando en cierta medida unas pérdidas significativas en poco tiempo. También hay que tener presente de que se utilizan pocas herramientas sobre la bioseguridad en el sentido de que se puede caminar por el mercado de basurto y encontrar desechos de alimentos en descomposición en los senderos, en los pasillos en donde caminamos, y eso en gran medida genera una alta contaminación y la alta contaminación genera pérdidas significativas en estos productos alimenticios debido a la contaminación y a la descomposición de los alimentos. Entonces me parece súper importante hablar sobre este tema porque este dilema prosocial se ha normalizado, pero realmente es necesaria una intervención desde diferentes áreas eh, multidisciplinares porque esto va Muy mucho más bien. allá de un dilema prosocial, eh, es, es algo que realmente hay que ponerle la vista porque es un problema Sí. económico, un problema social, político que incumbe Sí. a una sociedad en general. Incumben a la sociedad, eh, afecta a la misma sociedad en cuanto a su salud, porque vemos que se incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades como salmonelosis, leptospirosis, infecciones gastrointestinales y también otras enfermedades transmitidas por los alimentos que no estén bien manipulados, que pueden estar contaminados de pronto con heces de los animales que transitan encima de ellos. Compañera Ari. Pues dando mi punto de vista al tema, también los lisiviados, de la descomposición, esto generan charcos, fangos, malos olores en el mercado de basurto, por donde quiera que entremos, o sea, desde la entrada se puede sentir
ese mal olor, comidas así, o sea, en el aire libre y eso genera tanta mosca, tanto mal olor y, o sea, son comidas que están infectadas, que generan enfermedades, como dijo la compañera. Esto genera un círculo vicioso donde la presencia de vectores aceleran aún más a la pérdida de alimentos y el deterioro del ambiente. Muy bien. Con esto pasamos a la cuarta pregunta, que sería: ¿cómo influye la ausencia de criterios de clasificación entre alimentos aptos y no aptos para consumo en el volumen de residuos? En este punto podría aportar que todo se desecha por igual. Entonces, incluso alimentos que podrían ser consumidos, donados o transformados, por ejemplo, en compost, que sería para la tierra, para las plantas, para que tuviéramos una vegetación sana, que también se retribuye más adelante a nosotros mismos con la alimentación. Entonces, si nosotros no le damos ese adecuado tratamiento a esos alimentos que de pronto decidimos, bueno, no están clasificados, pero los podríamos clasificar, entonces ahí también estaríamos apoyando esta parte, esta mala praxis en cuanto a la manipulación de los alimentos. Bueno, también podemos decir que se dificulta la recuperación temprana, lo que aumenta la cantidad de productos que llegan a estado de descomposición total. Muchas veces los alimentos se descomponen porque eh, en la mayoría de los casos hay un alimento dañado y no lo sacan o no hacen como que una limpieza de y este alimento afecta a los demás y esto genera una pérdida total de descomposición de alimentos. No existe protocolo para diferenciar lo aprovechable, lo que elimina oportunidades de redistribución social o comercial. Así es, compañeras, estoy totalmente de acuerdo con sus posiciones. También agregar un poco, porque ustedes han dicho, han tocado puntos súper importantes, pero quiero resaltar que la ausencia de criterios claros de clasificación incrementa el volumen de residuos. Es decir, yo considero que también debería de haber por parte de las personas encargadas, los entes encargados, unas charlas pedagógicas a las personas, a los trabajadores del mercado de Basurto, sobre la importancia de la clasificación de alimentos, porque al ver de que quizás de pronto por desconocimiento existen pérdidas significativas de alimentos debido a su descomposición, que generan pérdidas, como le dije anteriormente, y mayor acumulación de desechos. Porque a decir verdad, si uno tiene en su casa una fruta contaminada al lado de otras frutas, automáticamente la fruta contaminada contamina a las demás. Entonces también considero que es súper importante en este aspecto unas charlas pedagógicas a las personas encargadas de estas labores para que sean conscientes del verdadero sesgo que existe respecto a esta problemática, que en este caso es el desperdicio de alimentos. Muy bien. Pasamos a la quinta y última pregunta, que sería: ¿qué limitaciones presenta la coordinación entre comerciantes, entes administrativos y programas municipales de gestión de residuos? Bueno, respecto a ese tema, como lo dije anteriormente, una cosa es sucesiva a la otra. O sea, yo digo que para focalizar realmente la problemática hay que mirar más allá de que el mercado de basurtos, de que los trabajadores, porque siento que también hay una ausencia de parte de los entes gubernamentales sobre charlas pedagógicas a las personas, sobre charlas sobre el uso adecuado el espacio público, porque evidentemente hay demasiado abuso en el mercado de basurto sobre el uso del espacio público, porque el espacio público a veces hasta a las personas les toca caminar encima de los alimentos podridos,
cosa que no debería de ser así. Deberían de crear, por decirlo así, un espacio adecuado para que todos esos desechos vayan a un lugar y los que se puedan recuperar se busque con otro, se busque otro objetivo, y los que no, desecharlos y buscarle un punto final, pero no que ese desorden que existe afecte de manera colaborativa a las personas, sino más bien que Ujú. busquen una solución radical sobre esta problemática. Muy bien, muy bien. Compañera Ari. Yo también quiero agregarle pues a lo que estaba diciendo la compañera, que también hay poca presencia operativa de la administración municipal dentro del mercado para supervisar y, así, y hacer cumplir regulaciones. Pues como ella estaba comentando, el espacio público es tan cerrado que, o sea, los vendedores se colocan en todo el carril y tanto las personas que vamos caminando no tenemos por dónde cruzar, y esto también genera, puede generar accidentes, ya que es tanto la multitud y los vendedores y los almacenes y todo, que pues creo que pues ya es como que un caso que se le da más como que a las autoridades. Exactamente. Y se le debe dar esa importancia o se le debe dar esa responsabilidad como tal a esas autoridades para que precisamente puedan crear infraestructura suficiente, porque actualmente es insuficiente, con contenedores, ruta de recolección, puntos limpios para manejar el volumen de los residuos que se presentan. También quizás una ausencia de incentivos económicos que también se podría tener en cuenta. Y la desconfianza que hay entre comerciantes y autoridades, por lo cual se dificulta la implementación de programas de recuperación como el reciclaje. Entonces, si todo esto se llevara a cabo, tendríamos un mercado de basurto más limpio, más organizado, que sería lo ideal. Pero bueno, estamos todavía a mucho tiempo de ver eso, pero precisamente con esta clase de actividades podemos hacer conciencia y podemos aportar el granito de arena para tenerlo en cuenta, quizás en una gestión mm, más profundizada en el momento que lo podamos hacer. Entonces, compañeras, muchísimas gracias por su participación, por este coloquio y a usted, estimada tutora, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una Gracias. próxima. Hasta la próxima.